Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Continuamos en nuestra jornada de entrevistas. El día de hoy tenemos la grata presencia de Juan Pazimiño, historiador ecuatoriano, con quien vamos a tratar el tema de la izquierda en Ecuador. Tema que ha entrado en debate en estas épocas electorales porque ahora muchas personas se autodenominan de izquierda, se dicen progresistas, otros se hacen llamar la verdadera izquierda, otros dicen nosotros sí aprendimos de Manuel Agustín Aguirre, otros dicen no, ¿quién también será? Y cosas por el estilo que estamos escuchando en estos momentos acá en el Ecuador y por eso recurrimos a la fuente. A ver, ¿qué mismo es la izquierda y cómo se definió la izquierda aquí en el país? Muy buenas tardes, Juanito, bienvenido. Muchas gracias, César Armando. Un saludo especial para ti, un abrazo fraterno a los colegas, amigos de Hoja de Ruta y particularmente pues a las personas que nos están escuchando y mirando directamente. Yo sigo fuera del país, no puedo viajar y me tocará estar algún largo tiempo fuera todavía en virtud de las leyes europeas y las restricciones que hay por acá. De hecho, como estamos en pleno verano, he cambiado un poco de color por el sol, pero es inevitable en esta temporada. El calor del sol no es lo mismo que el calor político del Ecuador, desde luego, porque Ecuador es un país que siempre tiene cuestiones, hechos, procesos por analizar, por tratar de entenderlos. Lo que ocurre en la actualidad exactamente con las izquierdas requiere repensarlas, porque no hay una izquierda, hay varias izquierdas. E históricamente también es necesario ubicarlas. Por eso, como historiador, tengo que hacer, en primer lugar, una interpretación histórica general para comprensión de nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, a fin de que se ubique bien cómo es que surge esta idea de la izquierda, la derecha en Ecuador. Recordemos que al fundarse la República en 1830, durante todo el siglo XIX, y esto es común en América Latina, se enfrentaron dos fuerzas, liberales y conservadores, y tardíamente constituyeron partidos políticos. A fines del siglo XIX, la Revolución Liberal triunfante, 1895, tenía en definitiva dos partidos liberales. El uno, el que se llamaba Partido Liberal propiamente, que lo dirigía Pedro Carbo, el guayaquileño, y el otro que se llamaba Partido Radical, que lo dirigía Eloy Alfaro. Y el otro era el Partido Conservador Ecuatoriano, porque un cuarto movimiento, una cuarta fuerza política que se llamaba el Partido Progresista, fundado por Antonio Flores Gijón, no cuajó en el ambiente, era atacado como cuasi conservador o cuasi liberal según los casos. Los liberales mismos le decían, estos son cuasi católicos, termicatólicos, mientras los conservadores les decían, estos no son nada, porque querían hacer ellos, los progresistas de la época, una conciliación entre liberalismo y conservadorismo. Entonces, estos dos partidos prácticamente conservadores y liberales, estas dos fuerzas, se constituyen partidos en el siglo XX, en verdad. La Asamblea del Partido Liberal de 1923 es la que se podría decir constituye al liberalismo además radical, porque esa asamblea en la que ya hay una ala de izquierda, es decir, hay algunos liberales que tienen un pensamiento influido por los acontecimientos de la Unión Soviética que ya ha nacido con la Revolución Rusa de 1917, entonces ya plantea en esa asamblea liberal algunos temas como por ejemplo la pensión a los trabajadores, la necesidad de tener un sector estatal fuerte en la economía, la necesidad de hacer una reforma agraria, lo cual admira en un partido liberal, pero esa fue una de las tesis, fueron las tesis interesantes de esa Asamblea Liberal de 1923. Y el Partido Conservador en 1925, antes tuvo ya una Asamblea de 1911 que es importante en el avance de la cuestión social conservadora, pero en la Asamblea de 1925 el Partido Conservador también hace un programa que recoge la cuestión social sobre la base de la doctrina social católica. Entonces, liberales y conservadores como que en los años 20 empiezan a adquirir unos giros
distintos a los tradicionales, ya que lo típico del Partido Conservador era el confesionalismo y del Partido Liberal el laicismo y la defensa de los derechos generales. Pero voy a insistir en esta idea, hasta comenzar el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, hasta la Revolución Juliana de 1925, solo existían estas dos fuerzas, liberales y conservadores. ¿Qué ocurre con la Revolución Juliana? La Revolución Juliana alteró la vida del país. Introdujo el papel del Estado, introdujo la visión favorable a los trabajadores, introdujo el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría, introdujo las direcciones de salud. Bueno, en ese plano de la vida política alteró el ambiente tradicional de los liberales y conservadores y creó la Revolución Juliana, 1925-31, creó el ambiente propicio para que surjan dos partidos, el Partido Socialista en 1926 y el Partido Comunista en 1931. Y con esos dos partidos, liberales y conservadores, quedan en definitiva en un asunto de pasado histórico y se verá y se comprobará conforme avance el siglo XX, porque ya liberales y conservadores, convertidos incluso en partidos de las élites oligárquicas del país, no ofrecerán transformaciones más allá de lo que ya había hecho Eloy Alfaro y más allá de lo que se pensó en la Asamblea Liberal de 1923. Así es que la izquierda propiamente se constituye con la fundación del Partido Socialista y del Partido Comunista. Pero ¿qué es lo que hacen estos partidos? Estos partidos en esa época de fundación hacen un papel importantísimo en la vida nacional. Organizar a los trabajadores, organizar a indígenas, organizar a campesinos, particularmente el Partido Comunista del Ecuador, ya que gracias a las acciones del Partido Comunista se funda en 1944 la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y la Federación Ecuatoriana de Indios. Entonces, ha sido una labor organizativa importante. Una segunda labor que hacen los dos partidos es cuestionar el capitalismo. El Ecuador no era un país capitalista ampliamente desarrollado para los años 20, para los años 30, ni siquiera hasta los años 50 era un país capitalista típico. Pero el cuestionamiento al capitalismo también englobaba en las tesis de la época el cuestionamiento al régimen oligárquico. Entonces, ambos partidos hicieron un papel fundamental en la crítica del régimen oligárquico, de la explotación oligárquica, de la vieja hacienda a la que trataban como feudal, de la incipiente clase trabajadora explotada por los también incipientes capitalistas ecuatorianos. Entonces, la denuncia de la cuestión social, apropiándose de la necesidad de cultivar los derechos laborales, es una parte importante de esos dos partidos. Una tercera cuestión que hacen estos partidos es su labor institucional, cultural e ideológica general. Muchas personas plegaron al socialismo no solo como partido, sino como ideario y como ideología. Y plegaron al comunismo igualmente, no solo como partido, sino como ideología. Bueno, si eran tan parecidos, ¿qué es lo que les separó? Les separó lo que ha separado a la izquierda hasta nuestros días, y volveré sobre este tema luego. Pero ¿cuál era la separación de estas dos izquierdas de la época? Eran cuestiones ideológicas. Uno, ¿cuál es el que mejor interpreta el marxismo y cuál es más fiel a la doctrina de Marx? Eso ha separado a las izquierdas, insisto, hasta nuestros días. Entonces tú introducías el tema, que es ¿cuál es el auténtico izquierdismo? Y todos se atribuyen el auténtico izquierdismo sin ser ninguno, porque evidentemente no han estado en el poder tampoco como para saber si es que en efecto llevan adelante una acción de izquierda típicamente dicha, o simplemente como no han estado en el poder, entonces los debates en las izquierdas son ideológicos y culturales para saber cuál es más auténtico que otro en la interpretación del marxismo, en la concepción de la dictadura del proletariado, en la construcción del socialismo. Entonces esas han sido las grandes tesis de diferenciación. La segunda gran fuente de diferenciación fue el hecho de que el Partido Comunista del Ecuador se afilió a la Tercera Internacional que había fundado Vladimir Ilich Lenin en 1919, lo que convirtió a los partidos comunistas del mundo en partidos fieles a la defensa de la Unión Soviética. En el Ecuador se los llamó cabezones por eso, porque en definitiva obedecían
a una sola cabeza directriz, que era la Unión Soviética, y no solo con Lenin, sino sobre todo después de la muerte de Lenin, desde los años 30 en particular, bajo la cabeza directiva de Stalin. Eran partidos estalinistas, jerárquicamente organizados. Había que cumplir las consignas y la interpretación doctrinaria que hacía el marxismo oficial de la Unión Soviética, etcétera. Mientras estos se afiliaron, por tanto, los comunistas a la Tercera Internacional, el socialismo cuestionó esa afiliación porque decía que es una dependencia ideológica del marxismo a la Unión Soviética y no un marxismo creador como el que había postulado, por ejemplo, José Carlos Mariátegui. Y eso es que José Carlos Mariátegui funda el Partido Comunista en Perú, pero era un claro interpretador del marxismo y también que él decía que no podemos ser calco ni copia de lo que era el socialismo europeo. Estas han sido las primeras bases de la izquierda ecuatoriana. Y largamente perduraron estos partidos, prácticamente hasta los años 60, porque no habían otras fuerzas organizadas capaces de imponerse a las tesis que provenían del marxismo, pero que en el caso de los comunistas se interpretaba de una manera oficial, sujeta a la Unión Soviética, y en el caso de los socialistas pretendían de una manera más libre y no sujeta a nadie. Sin embargo, también hubo algunas críticas particulares. Por ejemplo, el Partido Comunista cuestionaba al Partido Socialista por siempre participar en las elecciones, lo que representaba aliarse a la democracia burguesa. Bueno, es así una característica del Partido Socialista hasta nuestros días. Así es que el Partido Comunista podía criticar desde esa época, en la actual quedaba lo mismo, porque ha sido una de las características del socialismo ecuatoriano, esta participación gubernamental, electoral, etcétera, desde prácticamente su fundación. Entonces llegamos así hasta los 60, los dos únicos partidos de la izquierda. En los años 60 el Ecuador se transforma y surgirá un multipartidismo importante. Hasta aquí entonces esta primera parte de la intervención. No sé si con ello queda claro los orígenes de esta que se denomina izquierda. Hoy es otra situación. La izquierda no son solo los partidos marxistas. Pero bueno, hasta aquí dejemos con que Claro, los dos partidos marxistas eran la izquierda inicial. claro, eran esa famosa izquierda. Al regreso, obviamente, de mejor dicho, en los años 70, cuando viene Rodríguez Lara, que también hay otra confusión últimamente por una foto que anda saliendo por ahí, que alguien dijo que era un terrible dictador que tiene un montón de muertes a su haber. Sin embargo, pues nosotros cuando revisábamos la historia, no me acuerdo mucho, yo tenía que un año cuando se tomó el poder del señor Rodríguez Lara. Él, yo lo que me acuerdo que siempre me contaban es que Rodríguez Lara era un nacionalista, un militar que vino con otra idea muy diferente a la que tenían en el Cono Sur. Tanto así que por eso no duró mucho en el poder, porque rápido el triunvirato que sí acogió lo que estaban haciendo con el Plan Cóndor, pues ellos sí fueron los que empezaron la persecución, inclusive tuvieron un magnicidio y todo eso, que ya, bueno, trataremos en otras ocasiones. Pero ahí también nacen otras izquierdas, otros partidos de izquierda. ¿Cuáles son estos, Juanito? Te decía a partir de los 60, 60. que son 2 décadas, los Mm, 60 y los 70, cuando se constituye un primer multipartidismo ecuatoriano. En los 60, ¿por qué? Porque la Revolución Cubana de 1959 tuvo tal impacto en América Latina que enseguida surgieron grupos, guerrillas, que querían reproducir la teoría del foco, la visión del foco guerrillero, como eje para una transformación armada de la sociedad. En el Ecuador también hubo una guerrilla en el año 1962, una efímera guerrilla, la guerrilla del Toachi, que no cuajó. Pero hubo una serie de grupos influidos por la Revolución Cubana, Vencer o Morir, el grupo de los revolucionarios estudiantes, ya me voy a acordar, el grupo, bueno, una serie de otros grupos, sobre todo universitarios, que multiplicaban la idea
de ser otras izquierdas alternativas al Partido Socialista tradicional y al Partido Comunista tradicional, a los que acusaban de no haber sabido conducir la revolución ecuatoriana. Y cada uno de estos grupos otra vez asumió la idea de que cada uno de ellos tiene la verdad auténtica y además está realizando el auténtico proceso revolucionario para el triunfo del proletariado ecuatoriano, que en los 60 en el Ecuador es todavía un grupo minúsculo, el proletariado ecuatoriano. Hacían una ideologización de la realidad, por consiguiente. Pero la ruptura entre China y la Unión Soviética provocó el nacimiento del Partido Comunista Marxista-Leninista, 1964, que pasó a ser una tercera gran fuerza en los ejes del marxismo tradicional: Partido Socialista, Partido Comunista Marxista-Leninista, pro-maoísta, pro-chinos, que tendrán larga duración en la vida nacional, hasta nuestros días perduran, aunque con otras condiciones, pero en todo caso, en los años 60 era una fuerza que pasó a influenciar decididamente en una serie de ambientes sociales y particularmente las universidades públicas. Y en 1963, un año antes, también surge el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano por la acción directa de un célebre intelectual, ex rector de la Universidad Central y ex hombre público, que es Manuel Agustín Aguirre, un hombre de una teorización impecable al respecto de la vida nacional y un gran difusor del marxismo en Ecuador. Entonces tenemos las cuatro grandes corrientes: socialista, comunista marxista-leninista y Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, más una serie de grupos y grupúsculos que aparecieron, pues, reivindicando ser cada uno de ellos la auténtica izquierda. El fenómeno, por cierto, es latinoamericano, porque en América Latina también, si uno examina la década de los 60, verá que en los distintos países surgieron las más importantes guerrillas que ha tenido América Latina: Ejército Popular de Liberación Nacional en varios países centroamericanos. En Colombia, FARC, el movimiento Quintín Lame, el movimiento M19 de Colombia. En el caso del Perú, ya en los años 70 más bien, Sendero Luminoso. En el caso de Brasil, desde los años 60, la guerrilla de Carlos Marighella. En los años 60 también los Tupamaros de Uruguay, etc. Entonces había una fuerte corriente que creía que la lucha armada podía cambiar la situación, algo que no ocurrió, porque lastimosamente, para mal de las izquierdas, las Fuerzas Armadas de entonces, muy influidas por los Estados Unidos y directamente preparadas por la CIA y por las instituciones tecnológico-ideológicas de los Estados Unidos, pasaron a cumplir un papel de lucha anticomunista brutal. Nosotros en el año 1963-66 tuvimos una dictadura militar anticomunista, que además fue hecha por la CIA, según la denuncia que hizo el autor norteamericano que se llama Philip Agee en un famoso libro, Inside the Company, de CIA, la CIA, diario de la CIA, en que incluso nombraba allí una cantidad de agentes ecuatorianos de la CIA. Ese libro circuló en 1975 y en el Ecuador ocasionó un escándalo, porque estaban ahí nombres conocidos de la época, ya la mayoría han muerto, y varios de ellos negaban la situación, casi todos negaban la situación. Hubo uno que reconoció, que era el profesor universitario José María Egas, a quien conocí porque había sido mi profesor en la universidad, y él daba sociología, y recuerdo que la derecha siempre le caía y le impedían hablar en cualquier foro, porque decían, este fue agente de la CIA. Bueno, en fin. Entonces, el pluripartidismo político nace en los años 60 y como alternativas a los partidos marxistas se fundan en 1964 la Democracia Cristiana y en 1970 la Izquierda Democrática, que a la época plantean la democracia cristiana, el socialismo comunitario, y la Izquierda Democrática, el socialismo democrático. El uno, la Izquierda Democrática, inspirado en la socialdemocracia europea de tipo nórdico, donde hay un tipo de socialismo ciertamente especial, no es un tipo de socialismo que entre dentro de las categorías marxistas, pero tampoco entra dentro de las categorías del capitalismo químicamente puro y brutal.
Y el otro, el socialismo comunitario, estaba más bien inspirado en la doctrina social de la Iglesia, de los papas Pío XII y León XIII, que fue fundamental para transformar el pensamiento de muchos cristianos de la época. Y estos dos partidos surgían como partidos de centro-izquierda, entonces ahí hay otra esfera más que se une. La izquierda, la radical marxista, sean cualquiera sus ángulos de visión y sus diferencias. La centro-izquierda estaban la democracia cristiana, la izquierda democrática. Y en el Ecuador después se les daba el título de centro-izquierda a distintos otros partidos. Si la Junta Militar del 63-66 fue muy represora, anticomunista, instaurada por la CIA, derrocando a Carlos Julio Arosemena, el gobierno que tú mencionabas, César Armando, el gobierno de Rodríguez Lara, 1972, desde febrero de 1972 hasta enero de 1976, fue un gobierno que rompió el esquema de lo que fueron las dictaduras militares de esa misma época. ¿Por qué? Porque este gobierno militar se inspiró en el socialismo peruano del general Velasco Alvarado. Si es que uno lee, yo he trabajado sobre ese tema, si es que uno lee la filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas, que encabezó Rodríguez Lara, y quita la palabra Fuerzas Armadas y pone ahí una sigla, PC o PSE o Partido Marxista, lee todo igualito. Ya. La filosofía y plan de acción del gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, quitándole la palabra Fuerzas Armadas, es una filosofía y plan de acción de cualquier partido marxista de la época en términos globales, en términos macro, en términos de inspiración, lucha antioligárquica, redistribución de la riqueza, hacer reforma agraria, estatización de los principales recursos del país, particularmente el petróleo, que lo controló Rodríguez Lara sin duda alguna. Y esta no tuvo las características represivas sanguinarias que tendría la dictadura de Guillermo, que votó a Salvador Allende en 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, y peor todavía las características que tuvo la dictadura de Videla en Argentina. Porque entre los dos, el chileno Pinochet y Videla en Argentina, creo que se disputaban cuál era más represor, más violador de derechos humanos y más el que más atrocidades cometía. No hubo eso en el Ecuador. Así es que es cierto, cuando se dice que la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara fue atroz en el Ecuador, no es cierto. Además, yo viví la época, porque yo en esa época era estudiante universitario y sabíamos, nos enfrentábamos también al gobierno de Rodríguez Lara, pero nunca hubo ningún clima de represión de esos que uno puede considerar como ocurría en Argentina, en Brasil desde 1964. Peor, las represiones que tenían los Somoza en Nicaragua antes del triunfo sandinista de 1979, o de Stroessner en Paraguay. Imposible pensar esas cosas. En el Ecuador, las Fuerzas Armadas, sobre todo en este periodo tan importante para el Ecuador, lo que implementaron es un modelo económico, social, con alta participación del Estado. Y es un asunto raro, la gente no sabe o no recuerda. Uno de los figuras que parece fue influyente de Rodríguez Lara, o al menos buen amigo de Rodríguez Lara, era nada menos que Pedro Saad, que era miembro del Partido Comunista, su secretario general. Así es que, comparativamente con la dictadura del 63, la del 72 de Rodríguez Lara era una dicta blanda, pero eso disgustó a toda la oligarquía nacional, que siempre ha pensado que un modelo en el cual el Estado interviene en la economía, hace acción social, determina el progreso, controla a las empresas, controla a los bancos, controla el poder del capital, bueno, eso ya es para ellos un atentado a la democracia brutal. Y esa es la experiencia con este gobierno que también a la época, como fue la dictadura del 63, es increíble. Eso da cuenta de la mentalidad que tiene nuestra élite económica, nuestros grandes empresarios, dirigentes de las cámaras de producción. La dictadura del 63, que hizo la reforma agraria, la primera en el Ecuador, decían que era una dictadura comunista, solamente por el hecho de haber hecho la reforma agraria y tener un activo papel del Estado en la economía. Y a Rodríguez Lara le acusaban de ser una dictadura comunista. Terminó el gobierno de Rodríguez Lara el
en enero de 1976. Y esa dictadura, la dictadura del triunvirato, que se llamaba Consejo Supremo de Gobierno, ese triunvirato militar, este sí ya fue represivo. No llegó nunca, no pudo llegar nunca por la resistencia social, por los cuestionamientos que se hicieron, no pudo llegar nunca a la represión que había hecho Videla en Argentina o Pinochet en Chile. Pero sí hubo allí, no puedo dar los nombres, pero han circulado esos nombres y he conocido yo algunas bases que el plan Cóndor sí se pensó en implementar en el Ecuador con esa dictadura y con varios de sus altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, porque el plan Cóndor sí circuló e incluso se acusa a ese plan Cóndor de la muerte de Jaime Roldós Aguilera en 1981, por ser Jaime Roldós Aguilera quien cuestionó las dictaduras del Cono Sur, hizo una enorme campaña de respaldo y viabilización y promoción de los derechos humanos, cuestionó las políticas interventoras de los Estados Unidos y por consiguiente ocasionó unas reacciones internacionales feroces que parece que concluyeron en su muerte a través del Plan Cóndor. Pero esa es una hipótesis en la que es difícil meterse porque no hay unas bases firmes como para tener un peso sostenido de la idea de que fue realmente asesinado. Pese a que los hijos de Jaime Roldós han sostenido que sí, pues que en ese marco del Plan Cóndor su padre fue muerto. Yo respeto esa situación, pero también como académico es difícil articular al 100% una aseveración de esa naturaleza, al menos para mí más difícil, pero en efecto sí se ha hablado de que el Plan Cóndor estuvo en las Fuerzas Armadas del Triunvirato Militar y que sirvió para ocasionar la muerte de Jaime Roldós. Bueno, pasemos a la siguiente época muy rápidamente. Ya hice Solo una referencia pregunta, al Juanito. general. Sí, Sí, solo una dime. pregunta. Cuando hubo el paso a la democracia en 1978, las 79 en realidad. 79, bueno, en realidad, pero en el 78 hubo un referéndum para la Sí, Constitución. Ya, ahí sí. dentro de esas comisiones, ¿qué personajes realmente de izquierda estaban? Porque me acuerdo que estaba Fabián Alarcón, estaba Osvaldo Hurtado, algunas personas de las que me acuerdo yo, pero habían dos Bueno, comisiones y ¿cuáles de la izquierda eran ahí? a ver, no tengo ahora los nombres. Si tenía anticipado tu pregunta, habría sacado rápidamente los nombres de las tres comisiones. Pero en el año, la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno, si bien entró en enero del 76, rápidamente tuvo que implementar el plan de retorno al orden constitucional porque el cuestionamiento social, la resistencia fue cada vez mayor. Pero hicieron un plan muy interesante. No obedecieron las consignas oligárquicas típicas de salir de una dictadura a través de una asamblea constituyente. Ellos desoyeron ello e implementaron un plan interesante, insisto en esto, de retorno al orden constitucional que consistía en tres comisiones. Una para elaborar una nueva constitución. Dos, para reformar la constitución de 1945, que había sido considerada la más progresista en la historia de las 18 constituciones que el Ecuador tenía hasta entonces, 17. Y tres, para elaborar por primera vez en la historia nacional una ley de partidos y una ley electoral. Esas tres comisiones, ya te digo, no recuerdo los nombres, no los tengo a la mano, pero en una de ellas, en la comisión que elaboraba la nueva constitución, esa estuvo presidida por Osvaldo Hurtado, que a la época tenía posiciones reformistas. Esto hay que reconocerlo históricamente, porque a la época incluso las Fuerzas Armadas le tenían a él como un filo comunista. Así era la situación. Otra cosa es que este ex profesor universitario hoy tiene una posición igual a la de Mario Vargas Llosa. Mario Claro. Vargas Llosa también había sido izquierdista en una época y después Mario Vargas Llosa está en otra onda. En todo caso, de ese proceso, lo primero que se hizo es el referéndum para que los ecuatorianos escojan con la constitución de 1945 reformada o la constitución nueva. Y triunfó el nuevo proyecto de constitución. Y con esa constitución que entró en vigor
en la toma, junto con la toma de posición de Jaime Roldós, 10 de agosto de 1979. Entonces, esa constitución rigió la vida nacional hasta que se dictó la constitución de 1998. Esa constitución tenía cosas muy progresistas, porque también es cierto que en la década de los 70 la influencia de las izquierdas teórica, cultural, pasó a ser en el ámbito universitario, en el ámbito de los profesionales, pasó a ser una corriente muy importante. Entonces, en ese ambiente, ser de izquierda tenía un prestigio. Hay que distinguir la izquierda partidista, cuidado con ello, ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, la izquierda partidista, es decir, Partido Socialista, Comunista, Marxista-Leninista, Socialista Revolucionario, cualquiera de los grupos, FRIU, FIU, FIAU, MIR, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos grupos, hay que distinguir la izquierda partidista de la izquierda social. Y en la izquierda social se ubican gente que es anticapitalista, que cuestiona el capitalismo, que cuestionaba las dictaduras, pero que no quería ser militante de esos partidos porque nunca satisfacieron sus propias perspectivas, ya no solo personales, sino socialmente hablando. Por eso es que tú encuentras hasta hoy que hay muchas personas que son apartidistas, pero que también se definen de izquierda, porque no quieren estar militando en este o en este otro partido, y peor identificarse con ciertos líderes de esos partidos. Imagino identificándose con un líder del Partido Socialista aquí. No, no quieren. Y por eso hay una izquierda social amplia que ha sido soporte en la vida nacional de los procesos que desde 1979 han tratado de constituir una democracia más avanzada. En ese ambiente hay que entender, por tanto, la Constitución del 79 como una constitución muy progresista. No se puede decir es totalmente de izquierda, pero tiene institucionalidades, tiene conceptos que venían en la cultura de la izquierda nacional, que había adquirido un prestigio teórico importante. Por ejemplo, los 4 sectores de economía que planteaba la Constitución del 79, el sector estatal, el sector privado, el sector mixto y el sector comunitario o autogestionario. A ese último sector, las cámaras de la producción, la derecha económica y la derecha política del país le tildaban de comunismo químicamente puro. No querían saber de eso. Y no querían saber tampoco del papel del Estado en la economía. Y por ello cuestionaron mucho eso de los 4 sectores de economía. Así como la Constitución del 79 establece por primera vez en nuestra historia los sectores estratégicos de economía, entre otros el petróleo. Y por ello Jaime Roldós se manejó con ese criterio. Y Osvaldo Hurtado los 2 primeros años, 2,5 años, porque después ya desde el 73, desde el 83, perdón, ya hubo un giro, la sujetización se vino, el gobierno ya viró, y con Febres Cordero desde 1984 ya es el acabose. Empieza la implementación del modelo neoliberal y empresarial en el Ecuador. Así es que esa es particularmente la consideración que habría que hacer con la Constitución del 79, que yo en varios escritos la he puesto como una constitución que daba continuidad institucional, política e ideológica a las constituciones de 1929, la Juliana, y a la constitución de 1945, nacida de la revolución del 28 de mayo de 1944 en el Ecuador, la gloriosa. Así es que en el ámbito histórico constitucional, 1929, 45 y 79 están emparentadas por una serie de principios históricos que han movido a las izquierdas ecuatorianas, no a la izquierda marxista exclusivamente, a las izquierdas ecuatorianas en general. Porque hoy el panorama, ya vamos a seguir hablando de eso, mi querido César, hoy las izquierdas ecuatorianas no son solo las izquierdas marxistas. Eso les va a doler a muchos marxistas, pero así es. No es solo el marxismo la izquierda ecuatoriana. Listo, vamos a la siguiente etapa entonces de las izquierdas. Luego de que ya viene la Jaime Roldós y todo eso, ahí también participaron algunos partidos. Me acuerdo que había, bueno, ahí todavía el MPD, había el FADI, creo que había otros partidos, ya no me acuerdo bien, pero habían otros partidos que se denominaban de izquierda en esa época. Bueno, yo escribí la semana pasada un artículo que se titula, estoy viendo en mi computador, que se titula Las izquierdas ecuatorianas, opciones políticas, y recordaba que desde el año 79 las izquierdas marxistas
participaron en varios procesos electorales. Podemos hacer un recuento muy rápido, ¿no? Ujú. En el a ver, estábamos por acá. En 1979 realmente participó el, eh, déjame ver, Unión Democrática Popular, ya me acordé. En 1978-79, en ese proceso, tenían que inscribirse los nuevos partidos políticos que iban a actuar en la vida democrática del Ecuador. Se inscribieron 17 partidos políticos. Ujú. De esos partidos, el número 1 correspondía al Partido Conservador, claro, el histórico. Número 2, El Partido liberal. Liberal. Y de ahí sí todos los otros. Número 5, por ejemplo, era la Democracia Cristiana. El 3 Número era del 2 era la Partido Izquierda Demócrata, ¿no? Democrática. Sí, 2 en la izquierda Demócrata, democrática. sí, así es. Demócrata. El 8 era inicialmente la CID y después pasó a ser el 4 Partido era Demócrata, si CFP. mal no recuerdo, etc. Sí, exactamente, concentración de fuerzas populares. Popular. Entonces, el esquema era muy amplio Ujú. y las izquierdas marxistas tradicionales también se dieron cuenta que era importante participar en lo que años habían cuestionado como democracia burguesa. Y resulta que esa democracia burguesa es un paso adelante cuando uno piensa en el sistema oligárquico tradicional, donde no tenían voto ni las mujeres, ni las personas que no sabían leer ni escribir. Y mucho antes solamente tenían la ciudadanía ciertas personas que tenían calidad económica, que recién son abolidas en la Constitución Garciana de 1861. Y en 1884 recién toda condición económica para ser presidente, vicepresidente o diputado. Bien, volvamos a esta época. Entonces, participaron como partidos legalmente inscritos la Unión Democrática Popular UDP, que era en definitiva la etiqueta legal del Partido Comunista del Ecuador. Y trató de ser inscrita la candidatura del que entonces era incipiente Movimiento Popular Democrático, MPD, la etiqueta legal del Partido Comunista Marxista-Leninista. Pero esa candidatura fue descalificada porque el Tribunal Supremo Electoral, donde también hubo maniobras, así que eso de las maniobras sobre el Tribunal Electoral ya es No es más que nuevo. viejo, no es nada nuevo. Entonces, le desconocieron al MPD con consigna, tal como desconocieron a la democracia cristiana, a la que no le dejaron participar en las elecciones por consigna. Una anécdota, Osvaldo Hurtado tuvo que afiliarse al CFP para poder ser candidato a la vicepresidencia de Jaime Roldós. Nunca fue CFPista Osvaldo Hurtado, pero después de que triunfó Roldós, Hurtado se separó del CFP porque no era sino un partido de préstamo hasta tanto llegar a la presidencia, porque el Tribunal Supremo Electoral desconoció a la democracia cristiana tal como desconoció al MPD. Pero ya desde 1984, ya el MPD, la UDP, etcétera, van participando en las elecciones. Podríamos hacer un rápido recuento, ¿no? En el 1984, el Frente Amplio, el MPD y el Partido Socialista presentaron candidaturas propias. El MPD, el FADI, Frente Amplio de Izquierda, con René Mollé Humberto Vinuesa, que obtuvo el 4.26% de la votación. El otro, el MPD, con Jaime Hurtado y Alfonso Llanes, que obtuvo el 7.33%. Y el socialista, con Manuel Salgado y Elías Sánchez, que obtuvo el 0.84%. En el artículo que yo mencioné hace un momento, las izquierdas, opciones políticas en el Ecuador, ahí hago un recuento de los distintos grupos de izquierda que participaron en las elecciones hasta la del 2016. Entonces, más bien, eso me ha servido para 2016-17, claro, 17. Eso me ha servido para hacer una conclusión histórica. Los partidos estos que se suponían de la izquierda marxista, la auténtica, la verdadera, todo eso, nunca alcanzaron por votaciones más allá del 5% de las votaciones electorales. Y alcanzaron más cuando utilizaron outsiders. Por ejemplo, el general René Vargas. Entonces ahí sí subieron. Fran Vargas. O por ejemplo, Fran Vargas Pasos, claro. O Freddy Ehlers. Entonces ahí sí subieron. Y a las izquierdas de estas tradicionales hay que sumar los dirigentes, porque yo sí estoy haciendo esa distinción, los dirigentes de los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento indígena, Pachacuti, Conay, que se aliaron
como cualquier otro partido tradicional, por ejemplo, a la candidatura de Abdalá Bucaram y después, años más tarde, a la candidatura de Lucio Gutiérrez, en las que todos creían ver ya una especie de segundo Hugo Chávez Claro. en el Ecuador, después del levantamiento de los coroneles el 21 de enero del 2000 que derrocó a Maguad. Entonces, todo esto da cuenta de una trayectoria sinuosa de las izquierdas, y hay que ser muy claro, no hay que alarmarse, así es la vida nacional, pero en definitiva, estos partidos tradicionales no ofrecieron alternativa electoral en el Ecuador, y si es que trataban de hacer alternativa por otros medios, tampoco ofrecieron. Así es que han dejado un vacío en el Ecuador, porque los ecuatorianos, sobre todo los que nos definimos en la izquierda, no partidistas, sino en la izquierda social, cultural, en el ambiente, siempre aspiramos pues a que algún sector nos represente como tendencia. Los partidos tradicionales no lo hicieron. Ese es un problema. Y por ello es que la campaña del 2006 con un, como le llamaban inicialmente, un outsider como Rafael Correa, y con una serie de principios de izquierda, logró captar una adhesión ciudadana impresionante, porque entonces un sector de la izquierda, amplio sector de la izquierda nacional, confió en que también a través de las elecciones se puede adquirir el control del Estado y enrumbar la sociedad de una manera distinta a lo que se había hecho en los años 80 y 90, construyendo un modelo empresarial y oligárquico de desarrollo. Así es que el triunfo de Rafael Correa en la segunda vuelta sobre Álvaro Noboa, el magnate y millonario al quien toda la derecha económica y política confluyó, mientras las izquierdas lograron confluir sobre Rafael Correa, bueno, fue un triunfo significativo del Ecuador. Y sobre la base, además, de que se ofrecía una asamblea constituyente y una nueva constitución, como en efecto se hizo, y por ello tenemos la constitución del año 2008, que es una constitución más avanzada que la del 79, y en la misma línea de 1929, 45, 79, 2008, en esa misma línea de progreso y de aspiración y de adelanto social. Entonces, después de la caída del muro, después de la caída del socialismo real, el problema de las izquierdas marxistas, sobre todo, es que no llegaron a crear unas alternativas distintas a las viejas consignas en las que se habían forjado y a las viejas interpretaciones que habían hecho sobre la sociedad y sobre el marxismo. De tal manera que el gobierno de Rafael Correa representó un ciclo histórico de la izquierda ecuatoriana, pero de una nueva izquierda ecuatoriana, no de la antigua. Y además recordemos que la antigua se unió también a Rafael Correa en la segunda vuelta y le respaldó al menos los 2 primeros años. Después comienzan las rupturas y finalmente ya no solo rupturas, sino el divorcio, el ataque y hasta estas izquierdas incluso contribuyeron a la que se llama descorreización de la sociedad. Ya vamos a entrar a estos otros capítulos. Pero en definitiva, las izquierdas que se habían creído alternativas, cada una auténtica, después de la caída del socialismo quedaron desinfladas. ¿Cuál es la auténtica? ¿Y cuál es el auténtico socialismo? Porque también a veces hay que hacer esas preguntas un poco de fondo. ¿Cuál es el auténtico socialismo? ¿Qué bases tiene? ¿Sobre qué se sustenta? ¿Estatización completa de los medios de producción? Bueno, eso ya se vio que es un fracaso completo también. ¿O cómo vamos a hacer? ¿Un Estado comunitarista sobre la base social? Ah, claro, desde luego que puede ser por ahí. Pero no hay todavía en el horizonte mundial un referente que pueda decir, por aquí va el auténtico socialismo. Hay diferentes modelos como el socialismo nórdico de los países europeos, y yo también en otro escrito puse el socialismo canadiense. Algunas personas me caían por ese concepto, lo ratifico, el socialismo canadiense. Hay el socialismo de tipo marxista y hay la posibilidad de que el socialismo sea también un camino distinto al tradicional de la dictadura del proletariado para favorecer otro tipo de desarrollo. Estas discusiones teóricas están abiertas en todo el mundo y particularmente en América Latina, pero no se puede cerrar al hecho de que los gobiernos progresistas de América Latina, porque no solamente fue el del Ecuador, representaron el nacimiento o la consolidación más que el nacimiento de una aspiración de nuevas izquierdas, porque también hay marxistas allí,
que quieren abrir un frente que represente a la izquierda nacional, ya que los partidos tradicionales quedaron en su pasado, que no brindó esperanzas ni electorales y tampoco alternativas para llegar al poder, porque la vía armada fue incluso ya liquidada años atrás y no ofrecía perspectiva de cambio. Así es que hasta ahí nos hemos acercado al panorama actual, César. Claro, y en el panorama actual, ¿cómo le ve Juanito a las izquierdas? ¿Cómo están ahora? Hay un propósito nuevamente de las izquierdas sociales, de las izquierdas culturales, las izquierdas ideológicas, las izquierdas anticapitalistas, las izquierdas que quieren hacer cambios sociales, no necesariamente marxistas, las izquierdas que ven que el neoliberalismo y la construcción de un modelo neoliberal oligárquico, como ha sucedido en los últimos 3 años, ha sido fatal para el Ecuador. Entonces hay una izquierda que aspira a que el poder se enrumbe de una manera distinta. ¿Cómo puede hacerse? Sin duda a través de las elecciones del año 2021. Pero se está observando los mismos vicios que ya produjeron lastimosas reacciones, incluso sociales. ¿Qué ocurrió en el 2013? Una vez que las viejas izquierdas, las tradicionales, o como quieran llamárselas, rompieron con Rafael Correa, se unieron todos. Movimiento indígena, perdón, voy a cambiar otra vez mi reflexión. Se unieron todos los dirigentes del movimiento indígena, del movimiento de los trabajadores, de ciertas capas medias, de ciertas organizaciones populares. Se unieron los de la línea más de la izquierda de Montecristi, el Partido Socialista, una fracción, el Partido Comunista, otra fracción, todas las izquierdas, en la famosa Unidad Nacional por el Cambio en la Unidad Pachacuti del 2013, para medir fuerzas con el correísmo, al que nunca le consideraron y le siguen sin considerar. Una derrota impresionante, y eso tenían un candidato ideal, como era Alberto Acosta, una persona de mucha respetabilidad, con una imagen construida a nivel nacional, sobre todo a raíz de 8. Bueno, obtuvieron el 3.26%, todos juntos. ¿Por qué? Porque decidieron crear un frente contra el correísmo, más toda la derecha que se unió contra Correa. Y sin embargo, ¿cuánto obtuvo Correa? 57% de la votación, la más alta de todos los años anteriores incluso. Es increíble. Entonces parece que no se aprende bien las lecciones históricas. Si se quiere hacer un frente contra un sector que representa, les guste o no les guste, una esfera de las izquierdas, si no se quiere hacer eso, estamos cayendo en lo mismo que ya ocurrió en el 2013 y que se reprodujo en el 2016-17, perdón, en las elecciones del actual presidente Lenín Moreno. Recordemos que ahí la Alianza Nacional por el Cambio fue una orquestación de 10 partidos y movimientos sociales. Estaba el movimiento obrero, el movimiento indígena, estaban los partidos tradicionales de la izquierda, otra vez para enfrentar la candidatura de Lenín Moreno, a quien le veían como un continuista de la Revolución Ciudadana. Caña por el voto a favor del banquero Guillermo Lasso. Entonces, cuando suelen decir el correísmo tiene que reconocer que nos ha dejado esta herencia, bueno, hay que decirles, pero ustedes también tienen que reconocer que apoyaron a Guillermo Lasso, pues, para comenzar, en 2017. Y sin embargo, ¿cuál fue su votación? Otra vez, una triste votación histórica. Entonces, no parece que aprendemos de la historia como tal, porque a mí no me interesa abogar ni por el correísmo ni con el anticorreísmo, no, me interesa analizar claramente una realidad. La experiencia del 2013 y la experiencia del 2016, con todas las izquierdas juntas, con todos los dirigentes de los movimientos sociales juntos, incluido el obrero, incluido el indígena, no llegaron al 5% de la votación
electoral. ¿Eso vamos a repetirlo ahora? Entonces hay que pensarlo muy bien. Hay que pensar que hay una esfera de las izquierdas a las que hay que atender y con las cuales se debería teóricamente hacer una alianza estratégica para el triunfo electoral, si realmente se quiere hacer ese triunfo electoral. He visto en redes que se ataca al movimiento indígena por el asunto de haber cedido a las presiones en octubre del 2019 y haber sostenido al gobierno actual. Así se dice. Yo creo que hay una equivocación en el lenguaje. No fue el movimiento indígena, fueron dirigentes del movimiento indígena que ceden o no a las presiones según los casos. Pero el movimiento como tal incluso ha desbordado a las propias previsiones. Pensemos en el 2013, el espectacular triunfo, porque fue una aplanadora de Rafael Correa y el correísmo en el 2013. Los otros sectores coaligados sacaron 3,26. Y en el 2017, ¿cuánto sacaron? Ni el 5%. Bien, ¿cuál es la población, por ejemplo, indígena en el Ecuador? De acuerdo con el último censo del año 2010, la población indígena del Ecuador es del 7% de la población nacional. Y de 10 años antes era el 8%. O sea que del 2000 al 2010, del 8 pasó al 7% de la población indígena nacional. Claro, la pregunta era tramposa, porque la pregunta decía, no tramposa, sino una pregunta distinta, porque la pregunta decía, ¿cómo se considera usted? Entonces había que declarar blanco, mestizo, indígena. Definirse como indígena se definían mestizos, pero es el 7% de la población nacional. Si examinamos la votación del 2013 y del 2016, ni siquiera el total de la población indígena votó por los candidatos de ese frente anticorreísta del 2013 y del 2016. Y pensemos más, porque dicen muchos líderes, y yo también creo que es así por mis análisis, mis estudios que he hecho al respecto, que la población indígena del Ecuador no puede ser tan baja, tiene que ser mucho más, 20, 30%, probablemente 20%. Entonces la situación es peor. Ni siquiera el 20% indígena votó por los candidatos que había propuesto la unidad plurinacional de las izquierdas en 2013. Porque ¿te imaginas tú? Si fue desde el 7% y votan el 3%, el 4%, el 5%, todavía faltan 2 puntos más. Si es que es del 20%, faltan 15 más. Entonces, no han logrado representar las bases. Y por eso hay que tener mucho cuidado en el lenguaje. Hay una serie de dirigentes de estos movimientos que están impidiendo la posibilidad de la unidad de las izquierdas como criterio social y no solo como partidismo político. Y también del otro lado, he escuchado y he visto en redes a ex dirigentes del llamado correísmo que igualmente dicen, bueno, con estos no vamos a conversar ni nos vamos a aliar porque estuvieron opuestos a nosotros. Bueno, también hay un error de concepción. Hay que distinguir que se oponían unos dirigentes, ¿cierto? Sí levantan algunas fuerzas, claro que sí, pero también hay que reconocer que el correísmo, en términos de ideario político, en términos de acción política, también les combatía y generalizaba el movimiento indígena, el movimiento de los trabajadores, les generalizaba para decirles, esta es la izquierda infantil. Entonces, de parte y parte ha habido. Esos son los pecados, pues. Así es la historia, esos son los pecados. No es todo maravilla como a veces se piensa. La historia es dialéctica, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, como diría Hegel, todo ello es para la conquista de la libertad, como diría Hegel, eso para conseguir el absoluto que es la libertad. Siguiendo esa línea, bueno, así son los pecados de la izquierda ecuatoriana y el esfuerzo que tienen que hacer ahora es para ser representantes de la izquierda social ecuatoriana, no de sí mismos, porque también ahí he visto un partido que dice, como nosotros somos el partido más antiguo fundado en el Ecuador dentro de las izquierdas, si no nos toman en cuenta a nosotros, entonces no estaremos en nada. Pero que se queden nomás solos, son 5 personas. Y un grupo de este tamaño, pero no se puede así hacer un chantaje social y político. ¿Quién representa a las izquierdas del Ecuador? Las izquierdas, insisto, porque hay gente de buena fe, hay gente que quiere un cambio social, hay gente que es anticapitalista, antiimperialista, latinoamericanista, que confía en el Ecuador
de futuro, de bienestar, con redistribución de la riqueza. La izquierda, por consiguiente, para ir concluyendo esta reflexión que hemos hecho históricamente, pero me parece muy importante, la izquierda no puede definirse solamente por los principios ideológicos y decir, somos marxistas, somos de izquierda. Momento. También se definen por las responsabilidades históricas concretas que toca asumir en un momento determinado. Por ejemplo, hoy, ¿cuál sería un planteamiento de la izquierda para ser identificada como tal? Recuperar las capacidades del Estado para que regule la economía e institucionalice la sociedad. Ese es un planteamiento de izquierda. Las derechas no quieren eso. ¿Cuál otro planteamiento de la izquierda? Redistribución de la riqueza y fuertes impuestos a los ricos. Ahí está, otro panorama. ¿Cuál otro? Acentuar la defensa y promoción de los derechos laborales, sociales, comunitarios y del medio ambiente. Ahí están tres, por ejemplo, grandes hitos de lo que tiene que ser la izquierda contemporánea. No predefinirse como marxista o no marxista, o yo si leí El Capital o no. Eso es otro tipo de debate, eso está bien para el nivel de abstracción. Pero, ¿qué planteamientos concretos en la actualidad tienen que hacerse para enfrentar esta debacle que ha creado el modelo económico neoliberal oligárquico implantado por el Ecuador? Ya teníamos experiencia en los años 80 y 90. Volver a ese modelo, bueno, ha hecho que retrocedamos en el país y que incluso las perspectivas que tenía la Constitución del 2008 hayan sido rotas. ¿Imaginas un país que no tiene correo? Imaginemos, Claro, un país sin correo, un país sin medios públicos. Bueno, en Europa van a escandalizarse. claro. Medios públicos, no medios de gobierno, que es otra cosa. Medios públicos. Un país sin seguridad social universal. Acá en Europa, donde yo me hallo, una de las características es eso, la seguridad social universal. Y es importante tenerla y fortalecerla. Además que uno se siente seguro porque enseguida puede ir al médico y recibe una buena pensión jubilar, etcétera, etcétera. Y eso no lo han desmontado, pese a las influencias neoliberales que también existen. Entonces, todo eso tiene que hacer replantear y no crear frentes para oponerse al modelo y al mismo tiempo aislar a un amplio sector de izquierda bajo la etiqueta de que no queremos hablar con los correístas, ni con los afines, ni con nadie, porque esos no son de izquierdas. No es esa la discusión, va por otro lado. El enemigo Porque es hay otro. gente que... El enemigo es por otro lado, Claro, exactamente, el enemigo está es en cierto. otro lado. Porque el enemigo lo único que era es alimentar y aplaudir estas divisiones como ha aplaudido en el pasado. Y la experiencia histórica del pasado está en que la izquierda siempre atiende a multidividirse por asuntos ideológicos, políticos y no por el enfoque directo que debería ser el acabar con las condiciones oligárquicas, neoempresariales, neoliberales para el Ecuador. Y entonces ya con eso damos un paso para seguir adelante. Porque de aquí aspirar al socialismo el día de mañana es una utopía ultra radical. Pues. ¿Quién ha pensado, pasado mañana vamos a tener el socialismo en el Ecuador? Es un sueño. Además, ¿qué socialismo? ¿Cuál? Yo quisiera que me expliquen, que me digan claramente cuál socialismo y cómo es ese socialismo. Porque yo que he estudiado a Marx 40 años, puedo dar una serie de características de lo que es el socialismo. Pero Marx se refería en abstracto a una sociedad ideal. Pero ahora, en concreto, ¿cómo construimos esa sociedad? Después que se han roto una serie de paradigmas. Bueno, así es que estamos en debate, mi querido César. Estamos en debate, estimado Juanito, y esto creo que va a tener que ameritar un nuevo programa realmente, porque esto Creo que está, nos ha sí, tocado. nos va a tocar nuevamente hacer un nuevo programa para seguir tratando estos temas. Juanito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, si hubiera sabido que esto se iba a ir más de largo, hubiéramos planteado o arreglado el horario para otras entrevistas, pero ya tenemos otros Ah, compromisos. Estimado Juanito, ya, gracias. muchísimas gracias. Se nos fue un poco de tiempo, sí, Sí, se nos ciertamente. fue una Gracias. hora Gracias y por escucharme. no, no, sí, gracias a ti, Juanito, por esta explicación. Realmente es importante conocer la historia y no volver a cometer esos mismos errores. Tu mensaje final, Así Juanito. es. Muchas gracias, César, nuevamente por tu entrevista a Hoja de Ruta
y a las personas que nos han escuchado, que nos han visto, con toda sinceridad, tenemos que hacer un esfuerzo nacional de las izquierdas, para poder dar pasos en la construcción de una nueva sociedad, incluso sobre la base de tener eficiencia en los procesos electorales, como es el que se viene en el 2021. Gracias a todos. Muchas gracias, Juanito. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta entrevista y la promesa de seguir haciendo estos análisis con el doctor Juan Pazimiño. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Juanito. Gracias.